Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos. Las autoridades permanecen reunidas en el ECU 911 con el presidente Guillermo Lasso con el fin de reforzar la seguridad en Guayas y Esmeraldas. 1.400 militares ya están en el puerto principal. El contacto a esta hora es con Luis Alfredo Zúñiga, quien nos cuenta más. Luis, adelante. Muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Vamos, Luis, tienes el paso. Adelante, por favor. Soto, no tengo retorno. Así es como están, muy buenas tardes. Hasta ahora me encuentro en el ECU 911 de San Borondón, en donde se ha instalado el puesto de mando unificado. Vamos a observar las imágenes que hemos recogido durante el día, y es que este punto se encuentra totalmente militarizado, con varios elementos de las Fuerzas Armadas, y también observamos como pasadas las 10 de la mañana llegó el presidente Guillermo Lasso a este punto para formar parte de la reunión con autoridades de seguridad, entre los cuales también está, por supuesto, el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, quien también antes del mediodía se pronunció sobre algunos resultados que se han dado hasta el momento de operativos, y también indicó que ya son 1.400 los militares que se encuentran en Guayaquil y se va a seguir reforzando este contingente durante el resto del día y también mañana. Escuchemos. Una vez declarado el estado de excepción, las Fuerzas Armadas están movilizando a sus unidades para apoyar al trabajo de la Policía Nacional. Esta violencia criminal está asociada al narcotráfico y al terrorismo. Las Fuerzas Armadas, dentro del ámbito de sus competencias, están movilizándose, como he manifestado, para apoyar a la Policía Nacional en el trabajo que ellos realizan. En el orden de 1.400 hombres están en este momento aquí en Guayaquil y está reforzándose. El personal llegará en el transcurso del día y el día de mañana. Como parte de los resultados y acciones que se han dejado luego de las reuniones que se han mantenido en este puesto de mando unificado entre el presidente Guillermo Lasso y también algunas autoridades, se han dejado ya algunos resultados que se han manifestado a la opinión pública. Entre ellos es que hay ya 28 personas detenidas, también 8 armas de fuego decomisadas, 227 municiones, 3 fusiles, 13 celulares, una motocicleta, además de un vehículo, 3 prendas policiales, 600 sobres con droga, 3 pistolas, 60 cápsulas detonantes y 8 barras con dinamita. Parte de los resultados que han dejado hasta el momento ya los operativos que se han formulado, insistimos, como parte de las acciones que se han dejado en este comando conjunto unificado entre las autoridades. Se espera que estas cifras se actualicen, por supuesto, en los próximos minutos, y también acá indicarles que ya tan solo en unos instantes se esperan que haya nuevos pronunciamientos por parte de autoridades, entre ellos el ministro de Gobierno. Nosotros vamos a llevarles la información y retomaremos el enlace si la información así lo amerita. Eso es lo que podemos comentar hasta el momento acá desde el ECU 911, donde se encuentran las autoridades reunidas para intentar frenar esta ola de violencia que se ha generado durante la jornada del martes y que lamentablemente ha continuado este miércoles. A esta hora, 1 de la tarde con 4 minutos, ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Alfredo. Quedamos pendientes de cualquier reporte tuyo desde el ECU 911. Y en las últimas horas, los hechos violentos continuaron en Guayaquil y Durán, aunque cada vez menos. Esto tras la declaratoria del estado de excepción y toque de queda nocturno. La actividad comercial, donde rige la medida, se paralizó antes de las 9 de la noche. Joana Ramos nos cuenta más. Hola, Joana. ¿Qué tal, Estudios? Amigos en casa, muy buenas tardes. El temor está presente, se siente en las calles y eso es evidente. ¿Cómo no hacerlo y sentirlo luego de los hechos que narramos durante todo este martes? Una jornada definitivamente violenta que vivió el país, pero sin duda las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil, Durán y Santo Domingo. A pesar de esto, a pesar del temor que se siente en las calles, pues bueno, la necesidad de salir a trabajar es mucho más fuerte, y prueba de ello es lo que observamos a esta hora
hora en el centro sur de Guayaquil. Hay bastante movimiento. En la siguiente nota que vamos a ver, estamos haciendo un recuento de lo que fueron las primeras horas de este toque de queda, cómo se vivió y también de los nuevos atentados registrados en diferentes partes de Guayaquil y de Durán. Veamos la siguiente nota. No fue necesario que el reloj marcara las 21 horas de este martes, porque antes de eso ya los negocios cerraron. La gente se apresuró para llegar a sus casas y encerrarse. Eran las 6:30 de la tarde y así lucía el centro de Durán. La zona comercial estaba desolada. Minutos después que inició el toque de queda en Guayaquil, la ciudad se quedó vacía. En la Alborada vimos a patrulleros recorriendo el sector. Aquí horas antes un coche bomba explotó. Más al centro, en la Tarazana, con conos y patrulleros, se impedía el acceso a la unidad de policía comunitaria. La policía en alerta no quería ser nuevamente blanco de ataques. El edificio de la Corporación para la Seguridad Ciudadana en la avenida Marta de Roldós también fue cercado. Con conos y personal de la ATM, se restringió el paso de ajenos. El Palacio Municipal hizo lo mismo. Un fuerte resguardo de agentes metropolitanos con armas largas y patrulleros se observaron durante el toque de queda. A pesar de esto, la violencia encontró formas para mantenerse. Horas antes que inicie el toque de queda, sujetos armados dispararon contra un centro de salud en Bastión Popular. Un hombre fue asesinado y otro resultó herido. Ya durante el toque de queda, varios sujetos dispararon a la unidad de policía comunitaria ubicada en Villa Bonita, en el sector de Milote, noroeste de Guayaquil. Aquí hubo un enfrentamiento. Cuando los antisociales llegaron a atacar, la policía reaccionó y en medio del cruce de balas, uno de los delincuentes cayó abatido. Los demás lograron huir. En Durán, un artefacto explosivo fue abandonado en las inmediaciones de la CTE del cantón. La explosión fue controlada. Y como ya les había comentado antes, yo me encuentro en las calles Chimborazo y Olmedo, justamente centro sur de Guayaquil, una parte de la zona comercial conocida como La Bahía. Y aquí el movimiento es ya bastante intenso. Sí, hay temor definitivamente por lo que ha sucedido en las últimas horas, pero los locales están abiertos, están trabajando también de cara a los 4 días de feriado que ya pronto inician. Esta es la información a esta hora. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Al menos 10 de los atentados ocurridos en el país fueron dirigidos hacia la policía. La cifra de 5 uniformados asesinados, 6 heridos y 8 UPC baleados deja claro que ellos fueron el blanco de los ataques. Dayana Monroy nos tiene detalles. Dayana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿dónde exactamente te encuentras? ¿Qué tal, estudios? Hemos logrado llegar hasta este punto en el cantón Durán. Estamos exactamente en el sector de Lorama González, donde se da uno de los últimos ataques a un UPC aquí en mis espaldas. Hemos contado alrededor de 60 disparos que se dieron precisamente en esta estructura. Pero luego de este atentado, solo minutos después, bastante cerca de este lugar, se da el asesinato de 2 policías en el interior de su patrulla. Definitivamente, por lo que hemos recogido, el blanco eran ellos, la policía como tal, la institución como tal. Nosotros hemos realizado un reportaje también donde hemos recogido precisamente eso: 8 atentados a UPCs, 6 policías heridos, 5 policías asesinados, entre ellos Félix, Rommel, Hugo, Jimmy y Marlon. Tenemos un reportaje al respecto. Vecina, dispararon ahorita en el UPC, una ráfaga de disparos es aquí en el UPC mío, vecina, qué miedo. Eso es lo que pasó en al menos 8 puntos del país la madrugada, tarde y noche de ayer. Están heridos los policías. Un alfa, compañeros. Coordinen un alfa. Un alfa es una ambulancia. Eso pide con desesperación este policía para uno de sus compañeros caídos. Avancen las unidades que nos avaliaron el UPC Villa Bonita, avancen las unidades 1227. Estaba claro que el blanco de los ataques eran ellos, los policías. Algunos lograron esquivar las balas. Otros sobrevivir en el intento. Pero 5 no tuvieron tiempo para eso. Cinco fueron asesinados sin poder reaccionar. 4 en sus patrullas y un policía en un UPC.
La policía se queda sin el cabo Félix Contreras, de 31 años, Rommel Chumata, de 26, sin el cabo Jimmy Zarango y Marlon Isa y sin el sargento Hugo Dávila. Necesitamos levantar la cabeza en memoria de nuestros servidores policiales. No podemos claudicar al juramento que tenemos. Por ellos, por nuestra familia, por nuestros hijos, no nos vamos a dejar vencer, no podemos bajar los brazos. A los asesinados en Guayaquil y Durán se suman 6 policías heridos y 8 UPC atacados. Somos hermanos, somos esposos, somos hijos y somos humanos. Y nos duele sobremanera lo que ha pasado hoy día. Así amaneció el sector de la Orasma González en Durán. Los ciudadanos miran impávidos los al menos 60 agujeros que causaron en este UPC que se encuentra vacío. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alaben. Otros le piden que la situación pare, a quien ellos confían. Las UPC en algunos casos están acordonadas en Guayaquil y Durán y los policías ahora patrullan en grupo. Y desde afuera, de parte de aquellos que entienden lo que significa ser policía en medio de este contexto, llegan palabras de apoyo. Un saludo muy especial a nuestros hermanos policías de Ecuador. Desde la Policía Nacional de Colombia los admiramos, los respetamos. Sigan adelante, convencidos de su misión, convencidos de lo que hacen. Es un honor ser policía. Y pese a que hoy el solo hecho de vestir este uniforme es un riesgo, ellos se lo vuelven a poner. Bueno, y las sensaciones aquí son diversas, ¿no? Obviamente de temor, existe temor entre los ciudadanos, sobre todo entre aquellos que viven cerca de un UPC. Ya es claro que el blanco han sido precisamente estas unidades policiales y por eso existe cierto temor. Pero también existe una voz generalizada de respaldo, hacia la Policía Nacional, de entendimiento del trabajo que está realizando también la Policía Nacional y del temor que implica precisamente que en este momento hayan 5 familias de luto a nivel nacional, precisamente que sean las personas que han perdido a su ser querido, a policías que han estado pendientes y han estado simplemente cumpliendo con su deber, con su trabajo. Nosotros aquí nos despedimos el día de hoy. Gracias, Dayana, por ese reporte desde Durán. Vamos a cambiar de tema. El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Nilsen Arias, dirigía una estructura de corrupción desde el 2010 y por casi una década dentro de la estatal. Aun cuando su cuestionada acción fue advertida, Arias no dejó de operar a través de otros funcionarios. Cerca de una veintena de procesos judiciales se abrieron en Estados Unidos y conforme se libera la información, se suman involucrados en una trama que operaba desde el 2010 en Petroecuador. La colaboración del exgerente de Comercio Internacional Nilsen Arias, ahora detenido en Estados Unidos, ha sido determinante para dar con el resto de supuestos beneficiarios de los sobornos que fácilmente llegan a los 20 millones de dólares. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, reconoce su amistad con Carlos Pareja Yanuseli, otro de los procesados por corrupción en Petroecuador. No obstante, recuerda que cuando Pareja gerenciaba la estatal ya había advertido la nociva presencia de Nilsen Arias. Ya conocía del historial de Nilsen Arias y ordenó su cancelación. Y que el vicepresidente Jorge Glass le llamó y le dijo, no lo canceles, Arias. Déjalo ahí. Lo cierto es que la confesión de Arias ayudó a que Fiscalía en Ecuador intervenga con la detención de 7 de los integrantes de la red de corrupción. Las contratistas de la petrolera estatal contactaban a los funcionarios que a su vez facilitaban la entrega de contratos o el pago de facturas. En medio, el supuesto pago de sobornos que luego eran ingresados al sistema financiero de Estados Unidos. Una trama que trascendió en el tiempo y se mantuvo con el cambio de autoridades inclusive. Eso estoy seguro de que Nilsen Arias, para salvar su pellejo, para rebajar su pena, cantará, como se dice, y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino. Entre los exfuncionarios que usaron a Petroecuador para corromper el sistema y beneficiarse, pero que cayeron en manos de la justicia en Estados Unidos, están, por ejemplo, Raúl de la Torre, ex asesor de la gerencia de Petroecuador, fue sentenciado por solicitar pagos a cambio de entregar contratos. Marcelo Reyes, ex coordinador jurídico de Petroecuador, también sentenciado, recibió $2.1 millones en sobornos.
Arturo Escobar Domínguez, también sentenciado, recibió 1.9 millones de los contratistas. Y en la lista más reciente de los detenidos esta semana están los exfuncionarios Galo Garzón, Miguel Palacios, Andrés Racines, Lenin Armijos, además de los particulares Wilson Naranjo y Jorge Ponce. A esta se suma una inmensa lista de empresarios contratistas de Petroecuador que fueron parte de la trama, según las confesiones de Nilsen Arias, y de quienes de a poco van contando y cantando lo que saben. Es lo que siempre se supo y hoy se confirma. Fausto Yepes, 24 horas. Poner límites al monto de los contratos, transparentar la contabilidad y realizar una auditoría profunda son los planes del nuevo ministro de Energía en Petroecuador. Fernando Santos Albite asegura que la autonomía de la estatal petrolera abrió la puerta a hechos de corrupción. Será cuestión de tiempo, dice el nuevo ministro de Energía, Fernando Santos Albite, para que se hagan públicos todos los trapos sucios de Petroecuador en tiempos de revolución. Pues el exgerente de Comercio Internacional, Nilsen Arias, ha empezado a hablar. Y revelará quién le daba instrucciones y quién era su padrino. Yo visité a Carlos Pareja y a Lucelia Capaya. Me dijo que cuando se posesionó, ya conocía del historial de Nilsen Arias y ordenó su cancelación. El vicepresidente Jorge Glass le llamó y le dijo, no lo canceles, Arias, déjalo ahí. Es que ahí hay un indicio de cuál sería uno de los padrinos del señor Nilsen Arias. Y para evitar que la historia se repita, en Petroecuador se pondrán límites y se empezará a realizar una auditoría de fondo. Pues dice el ministro, en la estatal petrolera la corrupción se fue expandiendo al tenor de su autonomía. El gerente es un verdadero rey de Petroecuador. Él tiene capacidad de firma y contratación hasta $100 millones sin autorización del directorio. Una empresa de 2 millones en ventas, la superintendencia de compañías le exige auditor, externo, interno, contabilidad, registros. A la empresa más grande del país no se le exige nada. Se refirió además a los planes que tiene para la refinería de Esmeraldas luego de su fallida y cuestionada repotenciación. Un proyecto que costaba $170 millones originalmente. Se votaron más de 2.500 millones y no sirvió para nada. Una de mis primeras actividades será impulsar este proyecto de modernizar Esmeraldas con capital privado, sin que el Estado gaste un centavo. Sobre la producción petrolera que se ofreció duplicar hasta 2025, llegando al 1 millón de barriles diarios. Hay que empezar por sincerar las expectativas, dijo el ministro. Creo que no se va a llegar al 1 millón de barriles, seamos realistas. Ojalá lleguemos a unos 600.000 barriles hasta el fin de gobierno del presidente Lasso. Tendrá como tarea además participar en las mesas de seguimiento a los acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena. Dijo que están listos para buscar la forma de implementar el subsidio a los combustibles bajo los criterios de exclusión que han sido acordados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 5 días de prórroga pidió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para entregar el informe final sobre el proceso de juicio político contra los miembros del Consejo de Participación. El presidente de la mesa busca llegar a un consenso interno para que exista un solo informe. El informe sobre el proceso de juicio político contra los 7 vocales de participación tiene un 80% de avance. Faltan las conclusiones y las recomendaciones y por esa razón la Comisión de Fiscalización aprobó una prórroga de 5 días para terminar este informe del que buscan consensos. Nosotros aspiramos a poder, reitero, elevar un informe que pueda hacer justicia y hablar en derecho del incumplimiento de funciones de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este proceso es la unificación de 2 solicitudes de juicio político, una en contra de los 4 vocales y otra en contra de los 7 consejeros. Se llegue a un consenso de que sea los 7 consejeros analizados en un solo proceso. Se los acusa de incumplimiento de funciones en varios procesos. Uno de ellos, la remoción del cargo de Fausto Murillo de la Judicatura y la selección del Superintendente de Ordenamiento Territorial. Pruebas presentadas por la acusación fueron contundentes. Hay un fallo constitucional que ordenó
la restitución del señor Murillo a su cargo, confirmando de esta forma que la acción fue al margen de la ley. Y el otro también, que existen pruebas concluyentes, es aquella relacionada con los vínculos y el conflicto de intereses. Deben analizar además otra acusación, que es haber cambiado el reglamento para elegir al Contralor General del Estado. Unos que se basan en los documentos presentados por la acusación de que el proceso inició antes, y otros que sostienen que empezó o empieza con la convocatoria a la selección del Contralor, y ese proceso aún no ha empezado. Esperan que el informe esté listo este fin de semana para ponerlo a consideración del Pleno luego del feriado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Ejecutivo puede ya enviar al registro oficial las reformas a la Ley de Comunicación que esperarían ahora que se elabore un reglamento. Según expertos, con falencias sería mejor que la ley del 2013. Después de que este miércoles concluye el plazo, el Ejecutivo podrá enviar en las próximas horas al registro oficial para su publicación las reformas a la Ley de Comunicación. Según expertos, resultó en un Frankenstein que, aunque no es el ideal, sí es mejor que la ley del 2013. Hay que reconstruir todavía este Frankenstein definitivamente porque, como digo, el planteamiento del Ejecutivo inicialmente era una nueva ley. Ahora tenemos pedazos de la ley del 2013, pedazos de la reforma del 2018, las reformas del 2022, el fallo de la Corte Constitucional, las reformas de la Asamblea Nacional. Sí hay una mejor ley. Una suerte de Frankenstein que entra en vigencia dentro de poco y que habrá que ver en una codificación integral si es que efectivamente garantiza el derecho a la libertad de expresión o nuevamente contiene algunos resquicios de amenaza para el ejercicio de este derecho fundamental. Ellos aseguran que con lo hecho por la Corte Constitucional de alguna manera se pudo proteger la libertad de expresión. Sí se pudo preservar este derecho fundamental. Ojalá no encontremos, como mencioné, resquicios de esas amenazas a la garantía de este derecho humano fundamental, a través de las cuales ciertos aprovechados puedan echar mano para silenciar a los críticos o perseguir a los medios de comunicación que investigan. Entre los aspectos claves de esta ley reformada está el mecanismo de protección de periodistas que aseguran hay que construirlo vía reglamento y acciones. Exigir que el Estado realmente dé forma, asigne los recursos necesarios para que ese mecanismo actúe en dos sentidos, con políticas de prevención, luego el actuar, el reaccionar cuando ya existen amenazas y más en esta situación de creciente inseguridad, ¿no es cierto?, en la cual el crimen organizado también tiene como blanco al periodismo. Y aunque la Asamblea Nacional insistió en 3 artículos, estos fueron especialmente sobre temas comunitarios. Pero en la ley se evitó temas de mordaza y que el Estado pueda regular a los medios de comunicación fijando límites que atentan contra la libertad de expresión. Ahora, en los plazos legales, la Presidencia de la República deberá emitir el reglamento. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos informando y este feriado, uno de los más largos del año, se convierte en la ocasión perfecta para recorrer el Ecuador y enamorarse de él. A continuación les presentamos algunas alternativas para estos días de asueto. Actividades para los amantes de la naturaleza, la gastronomía y el arte forman parte de las diversas opciones que tienen los ciudadanos durante uno de los feriados más largos del año, y recorrer el país de los 4 mundos. Para quienes buscan conectarse con la naturaleza, el Oriente es la opción perfecta. En Napo, en medio de la espesa selva, a pocos minutos de Misaguallí, podrá encontrar el orquidiario del Centro de Turismo Comunitario Ecoselva, un lugar creado por una pareja que decidió cuidar a más de 2.500 plantas. Lo importante de esto es que nosotros hemos rescatado de esta zona. En esta zona hay 225 especies. Si lo que usted prefiere es admirar la arquitectura y empaparse de historia, la Sultana de los Andes lo espera. Riobamba ofrece un recorrido por cúpulas. Una de ellas, conocida como el edificio del Correo del Ecuador, cuenta con una construcción neoclásica que se remonta a 1922. Allí podrá observar 4 relojes ubicados en los puntos cardinales. O el Teatro León, un espacio cultural donde los artistas más destacados del país han derrochado talento.
Por otro lado, en Tungurahua podrá conocer el parque temático más grande del Ecuador, con 30 hectáreas llenas de identidad y arquitectura de los pueblos indígenas. Como parte del atractivo se exhiben especies únicas en aves, equinos, porcinos y ganado. Recuperando lo que es la gastronomía, la lengua, las leyendas, las costumbres. Para los amantes de la montaña, a 4.250 metros en la vía Guaranda-Ambato, podrá visitar Chimborazo Rey en pleno arenal, un lugar en el que además de degustar comida de altura, desde platos gourmet hasta típicos, podrá alquilar equipo de alta montaña, siendo un sitio ideal para hacer base de aclimatación para quienes quieren ascender al Chimborazo. Si lo que le gusta es la playa, no puede descartar Esmeraldas. Este feriado se ha convertido en una esperanza de reactivación para esta región. Ahorita estamos contando con buena seguridad porque nos están brindando tanto el municipio como el Estado. Invitarlos a que vengan al Malecón de Las Palmas para que disfruten de una buena comida, buena atención sobre todo, y para que nos ayuden también a reactivar lo que es el comercio aquí en la parte de Esmeraldas. Las opciones están dadas para que se anime a recorrer el Ecuador y a enamorarse de él. Daniela Valencia, 24 horas. Y para este feriado el municipio de Quito ha preparado varios eventos especiales en el centro histórico y en las parroquias rurales. Paul Coello nos cuenta de cuáles son las opciones que habrá para visitar en la capital. Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, una de las alternativas que tienen los turistas que vendrán de otras provincias es visitar el casco colonial en este largo feriado. Quito Turismo ha preparado varios eventos gastronómicos, artísticos y culturales, especialmente en el sector de la Ronda y en las parroquias rurales. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. Por la compleja situación que atraviesan otras provincias del país respecto al tema de la inseguridad, se tiene previsto que para este feriado de 4 días, miles de turistas vengan hacia la capital. Por ello, Quito Turismo ha preparado varios eventos culturales, gastronómicos y artísticos. Esperamos al menos tener 90.000 visitantes en nuestra ciudad, lo cual implica una reactivación económica de al menos $9 millones en este feriado, siendo uno de los más importantes. Uno de los sitios en donde se van a desarrollar diferentes actividades con los turistas es en La Ronda. En este lugar se ha preparado un festival denominado Más Allá de la Vida, el cual consta de un recorrido nocturno por los locales que ofrecen coladas moradas y guaguas de pan. Todos los emprendimientos, todos los locales de estas dos calles se han puesto de acuerdo para trabajar y recibir al turista nacional y extranjero. Lo llamativo ahora por la fecha en el centro histórico serán los recorridos que se realizarán en las catacumbas de las iglesias, en donde aún permanecen algunos féretros. Estos recorridos van a topar la construcción y la idea de la muerte durante la época colonial y cómo la gente se la enterraba bajo las iglesias. También se realizarán eventos especiales por el Día de los Difuntos en las parroquias de Quito. En Perucho, en la Ruta Escondida, también estarán realizando coronas de flores, también en Calderón, que es una de las más representativas, y por supuesto también el Valle de los Chillos con el Festival de las Coladas. Pero sin duda uno de los sitios más visitados en este feriado serán los cementerios. Tanto la Policía Nacional y varias instituciones municipales han preparado un mega operativo de seguridad desde este jueves hasta el día domingo. Así es, estos eventos empezarán a desarrollarse desde el día de mañana aquí en el casco colonial. Según las autoridades municipales, se tiene previsto que miles de ciudadanos acudan acá a la capital por la situación que atraviesan algunas provincias del país. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la información, Paul. Tomamos nota. Muy buenas tardes. Y debido al toque de queda que rige en Guayas y en Esmeraldas, en las terminales terrestres se ha reducido las frecuencias de buses. La medida coincide con el feriado, de ahí que quienes viajarán deben sujetarse a nuevos horarios. Luisa María Heredia nos cuenta más. Luisa, adelante, muy buenas tardes. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, nosotros a esta hora de la tarde nos encontramos en la vía a la costa, a la altura del peaje de Chongón. Ustedes pueden observar en sus pantallas el movimiento que se registra aquí a esta hora. No hay realmente mayor afluencia de vehículos a propósito del inicio del feriado de noviembre, pese a que las clases en los planteles educativos fueron suspendidas luego de que se decretara el estado de excepción en Guayas y en Esmeraldas. Desde Guayaquil
aún no han empezado a salir realmente los turistas que eligen siempre los balnearios de Guayas y de Santa Elena para pasar los feriados largos. Se espera que ya en la tarde, al terminar el horario laboral, haya mayor afluencia de viajeros. Ahora, para quienes no viajan en su vehículo propio, sino que hacen uso de los buses cooperados, y también para quienes han optado por rutas aéreas, con la vigencia del toque de queda hay novedades que deben tener en cuenta. Veamos el siguiente reportaje. A diferencia de los otros asuetos que hay durante el año, el feriado de noviembre tiene un componente más familiar. De ahí que los pasajes a destinos cercanos de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro están entre los más solicitados en la terminal terrestre de Guayaquil, donde desde la mañana del martes 1 de noviembre incluso se evidenció un incremento en el flujo de usuarios. Se trataba de viajeros que buscaban comprar de manera anticipada sus boletos. En eso encontramos a Betty Sotomayor, quien viajará a Salitre. Mi familia es de allá. Pero también hay quienes buscan llegar a sitios más turísticos, como las ciudades de Cuenca, Quito y Ambato, y los balnearios de Manabí y Santa Elena. Es el caso de Lourdes Vera. Porque playa es un lugar hermoso y vamos de vacaciones. Y fue precisamente en base a ese movimiento anticipado que la Fundación Terminal Terrestre estimó movilizar entre este miércoles 2 y el domingo 6 de noviembre a más de 250.000 usuarios, sumados a otros cerca de 50.000 pasajeros que salgan de la terminal de Pascuales. Esperemos que los turistas viajen para nosotros, así ayudarnos todo el mundo. Sin embargo, debido a la restricción de movilidad que rige desde las 21 horas en Guayas y Esmeraldas, los horarios de atención deben acortarse. Este documento enviado por la Agencia Nacional de Tránsito a los administradores de las terminales solicita suspender las frecuencias de origen y destino desde y hasta las terminales terrestres de las provincias de Guayas y Esmeraldas de acuerdo al horario de toque de queda, que culmina a las 5 de la mañana. En consecuencia, la terminal de Pascuales atenderá solo hasta las 8 de la noche. Por temas del personal de boleterías y de la fundación, abrirá a 6 de la mañana y cerrará a 8 de la noche porque ya a esa hora pues las personas tienen que salir hacia sus hogares para poder llegar a las 9 de la noche que comienza el toque de queda. En tanto que para la terminal matriz, hasta el cierre de este reportaje no se definía aún cuáles serán los horarios de las últimas frecuencias. En lo que respecta a la terminal aérea, la autoridad aeroportuaria de Guayaquil informó ya que en cumplimiento a las disposiciones otorgadas por el gobierno nacional para trasladarse desde y hacia el aeropuerto durante el toque de queda, cada viajero deberá presentar su ticket aéreo original o copia, impreso o de forma electrónica. Además, quien lo vaya a recoger o a dejar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo también deberá presentar una copia del ticket de su familiar o pasajero para justificar su presencia en las calles, y se sugiere que no salga más de un acompañante. Cabe recordarles también a los viajeros que habrá operativos de control del cumplimiento del toque de queda en las vías durante las noches, y que incumplir el toque de queda puede implicar una sanción que incluye hasta la privación de libertad hasta por 3 años, así lo establece el Código Orgánico Integral Penal. De ahí que el llamado pues es a acatar la medida y a salir con la documentación requerida. Es lo que puedo informarles por ahora. Continúan ustedes en Estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Gracias por esa información y ese recordatorio. Con esto aquí nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.